Hola, hola, muy buenas, mi gente bonita. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está bien conectado? Feliz noche. Bueno, así como pueden ver, ya es noche, se ve oscuro. Vamos a ver quién nos va a decir un hola por acá. Casi no grabo a estas horas ni este día. Ay, se acabó. Casi no grabo, pero yo les quiero mostrar lo que está aquí enfrente de mí. Pero, ay, no sé cómo voltear la cámara. Tengo la mano ocupada, pero te la voy a voltear la cámara a ver si no apago este en vivo. Miren nada más esta fogata, ustedes. Aquí vamos a hacer una carnita asada. Aquí vamos a hacer una carnita asada. Vamos a ver quién más anda por acá. Bienvenidos todos. Hola, 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 hola. Vamos a ver cómo queda la carnita. Ay, mire qué lindos. Gracias por venir acá. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a voltear la cámara. Allá escucharon el ruidajal de los niños. Híjoles, ahorita van a estar haciendo y deshaciendo acá afuera. Está bien calientito aquí, mi gente. ¿Quién anda aquí ahorita? Hola, saluditos. Dios te bendiga. Hortensia García. Hola. ¿Quién más anda por aquí? Que Dios te bendiga. Violeta Mazariegos. Hola, hola. A ver si no me cae una de estas cosas encima de ustedes. Está rico. Voy a estar así para que ustedes van viendo. Está rico ese fuego, ustedes. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llaman esas lumbres que tiran? Pues si se cae en la ropa se quema uno. Pero esperemos que no me caiga a mí. ¡Qué delicioso! Dice, sí. Aquí vamos a estar. Voy a estar aquí cerca. Me voy a poner acá. Voy a mover mi asiento. Porque yo quiero estar aquí donde está el... ¡Ay! Quiero estar aquí donde está calentito. Voy a voltear la cámara para que se quemen un poquito. Pongan sus manos, por favor. Los invito a poner sus manos allá para que se calienten. No se preocupen, no se preocupen. Pongan sus manitas porque está frío. Está frío. Ahí andan los niños, ahí andan acá. O sea, ahí ya van, ya que se acabe aquí que se queme la leña, se va a poner, ¿qué vamos a poner? La carne. Acá vamos a poner la carne. Chispas, oh, chispas, chispas. Mi amita, pon tu suéter, está frío. Yo ando como la familia peluche. Ahorita me traje un suétercito bien caliente. ¿Ah? Ah, ¿vas a hacer tortillas ahí? Ah, ahorita voy. Sí, hombre, lo hubieras puesto aquí cerca de mí. Ah, ya que va a tortear aquí a mi hermana, ya va a tortear. Vamos a ir allá, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. A ver, tráiganla. Ay, mira qué rico. Ahí están las tortillas. ¿Quieres saludar? Hola. Ahí está. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? Ahí está. Ay, Dios, ahí están esas tortillas. Miren nada más. Muy bien. Ahí está. Yo me voy a ir a sentar ante el fuego. Aquí está la carne. Aquí estamos haciendo tortillas. Aquí está la carne, apenas se va a poner allá. Pero se va a tardar eso. Se va a tardar ese fuego. Saluda, dígale sola. Saluda a la gente, te está mirando. Hola, ¿cómo están? Mira, aquí estamos torteando para de la cena. Para de la cena. Aquí está la Katy también. ¡Ay! Mire, eso es lumbre. Eso si cae en la ropa, quema, vea. Sí, no. Ahí anda el Juan también. Saluda. Charlie. Saludo, gente linda. Mira, esto se ve, ay Dios mío, se ve rico. Se ve esto, deli. Ahorita voy a ver qué andan haciendo ustedes, público presente. Hola Vero, quisiera estar allá para calentar aquí en Ecuador, está haciendo mucho frío. ¡Wow! ¿Quién dijo eso?
¿Cómo? Elda Rondón. ¿Está frío allá en... ¿Dónde nos está mirando usted? ¿Dónde dijo? Dijo ella, acá en Ecuador. En Ecuador está frío. Wow. ¿En qué lugar? Están en la casa de mi hermana. Con las manos a tortear. Sí, hay que tortear. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuidado con los niños que andan por ahí. Ahí andan un montón de niños ustedes. Cuando se junta la familia, muchos niños. Espéreme que quiero hacer algo aquí. Vamos a poner esa por aquí encima. Espéreme. Ahí vas a hacer la carne. ¿Sí? No, yo no sabía, yo solo... Vamos a ver. Ay. Ah, vas a mover eso. Ya para poner la parrilla, ¿verdad? Eso para ya quiero. Ahorita vamos a asar. ¿Hasta ¿Quién va a asar? ¿Tú vas a asar? No, Juan Carlos. Tú dijiste ahorita vamos a asar y Voy dije. a estar con él aquí, entonces vamos a asar. Colándose, ¿no? Vamos a asar, dice. Saludos desde Indiana. ¿Quién me está viendo en Indiana? Hola, yo quiero un taquito Vero con esas tortillas. Saludos. Ay, no me había dado cuenta. Sí, tenemos 2000 y pico de personas en vivo. Vamos a ver, pues aquí van a poner la plancha. No es la plancha, la parrilla. Ahorita ya para poner ahí vamos a limpiar la cámara, creo que la ensucié. Ahí voy a tapar sus ojos un rato, mi gente. Ahí está. Ay, qué rico. Qué rico. Y también traemos ponche. Tenemos ponche del recalentado que quedó en la comida de antier. Traigo el ponche. Traigo ponche. Hasta lo vamos a tomar. Qué rico, van a comer. Bendiciones, gracias. ¿Quién dijo? Linda Flor. Saludos desde Houston, Vero. Muchas bendiciones, gracias igualmente. Yuhu, yuhu. Yuhu. A ver. Desde Los Ángeles. ¿Quién me está mirando de Los Ángeles? Cuéntenme si está frío allá donde ustedes o qué, cuéntenme. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo estás, Danielito? Ah, ya lo vas a limpiar. Mira, Danielito, te hubieras venido a la fogata. Ahí está. Está mi cuñado, está limpiando la parrilla. Ay. ¿Quién más? Ponga sus manitas allá, ponga sus manitas allá. Ay, qué rico. Nomás me saboreas, Verito. María, ¿cómo está María de Jesús? Hola, hola. Linda, Verito, Solecito Domínguez, hola. Saludos, de Meoquín, de Chihuahua. Saluditos hasta Chihuahua, mi gente. Aquí en Los Ángeles no está tan frío. Ok, Carla. Ok, gracias por dejarnos saber. Desde Monterrey, Rosalia Duque. Hola. Hoy que no estoy cocinando, voy a estar aquí y mirando sus comentarios. Me voy a alejar un poquito porque aquí si no me voy a oler a humo. Aquí desde Los Ángeles mucho frío. Ah, bueno, alguien dijo que no hace frío y alguien más dijo que sí hace frío. Muy frío aquí en Sur Carolina. Ay, 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 Conce Pérez. Qué guapa, mi chula. Gracias, mamita. Azucena Moreno. ¡Ay! Ya me cayó uno encima. Déjate enviar un saludo. No, Echa un saludo. es menor de edad. Luego nos notifican aquí. Hola, Vero, desde Virginia. Soy nueva viendo tus videos. Me encantan. Uy, Gabriela Miranda, bienvenida, mamita. Dame chocolate. Ay, sí, no, hoy no tenemos chocolate. ¿Qué trajiste tú? Mi hermana creo que trajo elote. Amor, checa en esa bolsa si es de elote, si trajo elote. Ahí en esa bolsa. Creo que trajo elote. Ahora vamos a asar unos elotes. ¿Quién más anda mirando por aquí?
Hola, veo desde Tabasco, Nayeli. Saluditos. Pues déjeme, aquí puedes escrito dónde están mirando y si hace frío allá o no. Dice Loren Pineda. Lorena, sí es Loren. Aquí en Houston está lloviendo desde ayer, pero no hay frío. Oh, ok, qué bueno. Qué rico clima allá donde estás, aquí en Reynosa, ya llegó el frío también. No se crean que aquí también en Atlanta ya también por acá ya está, ¿cómo se llama? Ya está frío también, está fresco ahorita, no está frío, pero ahí vamos. De Monterrey, hola Lupis, qué lindo compartir en familia. Sí, la verdad, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar unas fotos. Mi hermana compró carne para asar. Yo traje el ponche. ¿Qué más traje yo? Mi presencia, traje mi familia. Sí está fresco el viento, es Monterrey, en Monterrey. Ah, ok. Irma Orduna, saluditos. Hola, mi amor, ¿quieres saludar? Hola. Ahí te están mirando. Traes 2 chamarras, ¿verdad? Es que está frío. Ahorita no tengo. ¿No tienes frío? Ay, Dios mío. Está bien pachoncita con eso. Estás bien calentita con ese suétercito, no te va a frío. Tan caliente el juego. ¿Quién más? Saludos desde Matamoros. Aquí no hace frío. Ay, qué rico. Mari, qué bueno. A ver, vamos a ver. Si se quema, me lo das a mí. Ah, no creo que se queme. Ay, qué rico. Una tortillita con queso, mi gente. Vamos a ver cómo sale esa carne. Hola, saludos. Te estoy viendo tú en Knoxville. ¿Quién me está mirando en Knoxville? Saluditos. En Coatepec, Barrios Alto, Distrito Federal. Ay, no, ya estoy subiendo rápido el comentario. Ay, no, mire, un poquito fresco creo que es ese. Aquí en Oregon está muy frío. Ay, Dios mío, entonces ustedes ahí están haciendo chocolate calentito. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se está quemando, no, verdad? No se está quemando. No, está bien. Qué rico huele esa carne. Vamos a ver las tortillas. Para los que se acaban de conectar, aquí mi hermana está haciendo la tortilla. Ahí está la tortilla. Ay, con permiso. Ahí está. Hoy está chiquita de tu planchita. Está bien. Aquí hay tortilla calientito con queso y frijol. Sale bien rico. Sí, qué rico. Ahí está, pues, ahí está. Las tortillas. Es que con esto va a quedar bien rico esa carne. Ah. A ver. Oh, ¿de ver? Ah, no, yo no sabía. A ver, Te lo voy a decir en mi dialecto, es que estoy creyente ahí. Un saludo de Nicaragua, María Elena. Hola, mamita, gracias por estar aquí. Hola, ahí estoy viendo a alguien que me está dejando muchos likes. Yo sé quién es ella. ¿Cómo se llama ella? Erika, querida Erika Muñoz. Saluditos. Ya llegó Olga Chávez. Saluditos. Tiene mucho fuego, va a quemar. No se está quemando, ¿verdad? No se está quemando, está saliendo muy bien, se ve muy bien. Saludo, Vero, yo quiero chuchitos. Hoy, por cierto, ya hicimos nuestra entrega. Por allá tengo el video que se los voy a dar al rato. Un gorrita con... mi gorrita, está bonita mi gorrita. Hola, Vero, Olga Morales, saluditos, saludos desde Shela, Guatemala. Vamos a ver si esa carne salió bien para probar un poquito aquí con ustedes. ¿Sí está bien? Sí, ya se coció, me das un pedacito. Un pedacito para probar aquí con mi gente. Vamos a ver.
Hola, Verito, desde Petén, Guatemala. Mildred Morales. Hola. Aquí estoy, sí, ya la vi. Ya llegó la de dientes de leche también. Aquí están los dientes de leche. Ya llegó, ya la vi. Con sus likes. Esto está bien bueno. Bendiciones, Berito. Patti Rodríguez, gracias. Es fan destacada, dice. O sea, quiere decir que mira mucho nuestros videos. Hoy no quería pasar este tiempo sin compartirlo con ustedes. Este fogata se ve muy bonito, muy calentito, muy acogedor, como dicen por ahí. Dije, lo voy a compartir con mi gente, a ver si alguien más tiene uno por ahí que pueda hacer también su fuego fuera de la casa. Buenas noches, Verito, desde Perú. Rosario Marta. Hola, saluditos. Desde Nicaragua, Trace. Hola. Desde Nicaragua, saluditos. Nunca contestas mis saludos, hermosa. Ay, Dios mío, perdóneme. Belén Paredes. Discúlpeme, mamita. ¿Quién es ella? Ah, ok, nunca había visto su perfil. Les voy a mostrar aquí alrededor. Está oscuro, no hay nada. Está bien oscuro. O sea, ya es de noche por acá. ¿Ah? No, está bien. Sí, estoy bien, gracias. Está calentito aquí. Aquí, de cerca del fuego, voy a salir bien chapeada yo de lo caliente que está. Desde Nueva York, saludos, Yolanda Ferrera. Disfruta a tus hermanas, mi linda. Sí, mamita, Mari Juárez, claro que sí. Shenley de Belice. Ah, muchas gracias. ¿Ya se coció este? Vamos a probar, mi gente. Ah, son costillas. Ah, está bien. Lo que pasa que con esto quiero un guacamole. ¿Qué hora es allí? ¿Qué hora es aquí ahorita? Son como las 7 de la noche, ¿no? Nubia. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. ¿Oh? ¿Traes frijol? ¿Trajiste frijol? ¿Ansaktut? ¿Aquí le? Acá. Está bien. Está rico. Está más rico por el humo también. Sí, ese le da otro sabor. Le da otro toquecito. Sabor ahumado. Otro sabor. Oh, sí, ese es frijol blanco. Ajá, está bien. La cosa que es frijol. Mami, te quería decir que te di algo a Caleb. ¿Oh, sí? El hueso está rico. Te voy a seguir saludando, mi gente. No, saludos, amiga. Qué rico. Ángel de Luna, saluditos. Oh, en Houston son a las 5:50, ya van a ser las 6 de la tarde allá en Houston. El hueso está bien rico, mi gente. Bendiciones, Berito. Leticia Cabrera. Hola, gracias. Dice que me veo diferente. ¿Será que porque no tengo suficiente luz? ¿O me veo diferente por mi gorra? Creo que por mi gorra me veo diferente. ¿Es de res? No, esa es de res. La costilla es de res.
Desde Guatemala, Totonicapán, Mari de Velázquez. Aprovecho, Berito. Emma Pérez, gracias, gracias. Bendiciones. No pude pronunciar su nombre, Rochín, no pude pronunciar su nombre. Oh, dice que en Alabama no hay frío. Aquí sí está fresco. No está frío, está fresco. O sea, ya estar así en la noche afuera, se siente, se siente. Topela, ay, dame otro poquito. Te dieron más que a mí. Gracias. Norma, discúlpeme. Ya me dio hambre, dice. Esa carne está buena. Está buena esa carne. Arely Cifuentes. Paloma Márquez, hola. Póngale luz, hombre, para que se vea. Que se vea. Mira, mira, Juan. 1700 personas mirando esa carne, ¿ah? ¿Sí? Yo sé que se les antoja. Disculpen, mi gente, estamos lejos. Pero los invito a que hagan uno. Sí, pues sí. Porque sí, así me pasa cuando yo veo otros videos, se me antoja también. Y quisiera pues probar, pero pues no sé, nomás no estamos lejos. Pero si usted puede hacer uno en su casa, hágale, ¿ok? ¿Ok? Tabasco, en el agua, mi ciudad. A ver, espérame, no es que está en el agua mi ciudad. ¿Oh, sí? También allá ha estado lloviendo. ¿Qué celebras, Berito? Nada, no estamos celebrando nada. Esto no estaba ni planeado, mi gente. Nada más fuimos a hacer nuestra entrega hoy, que nos pidieron unos tamales especiales. Mi querida Andrea es de El Salvador, nos ordenó tamales, chuchitos. Y fuimos a hacer nuestra entrega. Le dije a mi hermana, acompáñame. Y dice ella, oye, ¿y tienes compromiso esta tarde? Le dije, no. ¿Por qué no hacemos una carne asada? Le dije, dale. Y ya estamos aquí. O sea, no, lo planeamos, fue algo así como, así. Oh, dice que se le antoja. Katy, ¿trajiste elote? Oh, dice, alguien me está diciendo aquí que sí trajimos elote. Dice, ¿estás en tu casa? No, estamos en la casa de mi hermana Juana. En mi casa no tengo de esta llanta ya. Yo le dije a mi cuñado que me consiga uno. Una de estas, es un ring de llanta. Ya le dije a mi cuñado que me consiga uno, porque quiero uno así también en mi casa. Sí me lo vas a conseguir, ¿verdad? Sí. Ya se comprometió, me va a conseguir una. Para hacer una así en mi casa también, mi gente, y así los invito. Aunque sean los videos. Hola, Vero, saludos desde Los Ángeles. Maribel Morán, saluditos. Berito, saludos desde Chiapas, nena. Rita Vidal, gracias. Saludos a la distancia también. También quiero elote, Marta Hernández. A ver, póngale un... todavía no se puede poner el elote, ahora se nos va a quemar. Muéstrame uno, aunque sea, para que vean que sí trajiste elote. Muéstrame uno. Chincam, escute que van, tica. Se ve muy rica esa carnita. Sí, se ve muy rica. Les digo algo así improvisado porque... sí, ahí está, ya pusieron un elote ahí en el... Ahí está, ya pusieron uno para que ustedes vean. Pues aquí traigo el 15 elote, aquí traigo más. ¿15 elote? Ya, que él puso. Ya lo puso ahí. Ya lo puso, allá andan los niños jugando. No lo tires. Grandes y pequeños, allá andan dos, chiquitín allá. Por allá andan otros, cada quien tiene su grupo. Allá andan aquellos. Allá andan esos dos chiquitines allá, que ustedes no los... Allá andan, mire. Allá andan los dos. Y los grandes están jugando pelota, ya ustedes, ya ni se ven allá. Y aquí los más grandes asando la carne. ¿Tú también estás cocinando, no? No, yo estoy comiendo. Qué bonito. Yo soy el que prueba la carne que está quedando. Qué bonito. Dice, sí, está muy cómodo, me gustó para
para hacer mi carne cuando regrese a Torreón. Sí, hombre. Pronto ponemos esos rines de venta si quiere la gente. Ay, sí, como no. Ah. Lo vamos a pintar de negro y ponemos el nombre de ellos. ¿Sí, verdad? Ah, bueno, ya dijeron, ¿ah? Lo envían en correo. Claro. Rines de trailers ahí con su nombre pegado. Y no, pues qué bonito. De hecho, esto se puede soldar. ¿En serio? Sí, para hacer uno casero. Ah, bueno, pues aquí andan bien inspirados. Aquí andan bien inspirados aquellos. Les digo, pues yo dije ponche y también mi presencia. También mi familia. También mi familia. ¿Qué hora es allá? Porque se ve oscuro. Aquí son ¿qué hora es? ¿Qué hora es ahorita? ¿Son como las 6:30? Sí, son como las 6:30. Es que ahorita oscurece bien rápido, mi gente. Unos plátanos asados. Sí, ya no tenemos plátano. Mi plátano se acabó. Qué alegre, Berito. Bendiciones para todos. Chata, gracias, mamita. Desde Ecatepec, saluditos, Lourdes. Hola. Desde Wisconsin, siempre te veo en tus envíos. Rogelio. Hola. Saludos en Oakland, creo. Rico, muchas bendiciones, María Pablo. Saluditos, yo ya quiero comer ustedes, pero creo que mi hermana va a asar toda la carne y después vamos a comer. Saludos, Vero, Glendy, Sales. ¿Qué hora es donde vives? Ya les dije, mi gente. Ya les dije. Lobito Flores, no le entramos a eso. No le entramos, ¿ah? ¿Dónde estás, Vero? En la casa de mi hermano. Vero, mi asado también tiene una llanta de carro. Ja, ja, ja. Ah, ya me di cuenta que esto es bueno. Ahí va nuestro elote. Ahí va el elote. Ahí va. Ay, qué rico. Pues lo hubieran pelado todo. No, se quema. ¿Sí? Quema. Sí, se quema. Por eso quema. ¿Quieres que se queme? Ahí viene el ponche. Ah, un ponche. Está hirviendo. Está hirviendo. Vamos a ir a ver el ponche. Mira los que quieren. ¿Quién quiere ponche? Ay, Dios mío, yo sé que se les va a antojar. Disculpen, mi gente, disculpen. Yo sé que van a decir, yo quiero ponche. ¿Quién me regala un vaso? Aquí hay vaso. Yo sé que van a decir, Vero, quiero ponche, Vero. No seas mala, Vero. Yo sé. ¡Ay! ¿Cómo ves? Estamos asando. Estamos asando. Nomás estás viendo. Estamos asando. Estamos asando. Y nomás está... Nomás está viendo. Qué barbaridad. Estamos asando. Ay, qué rico. El señor estaba arando. El señor así, ¿conoce el arado? El que jala el toro para arar la tierra. Sí. Va, entonces dice que la mosquita estaba parada en ese palito así. Y llega llega otra mosca, ¿no? Otra ni sabes el chiste. ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos arando. La mosca. Así está, aquí estamos asando. Algo así está. Cuéntame el chiste, y el herido. El herido. Eso me ¿Qué encanta. son? Que esos chistes tienen... Esto es ponche, mi gente. El ponche lleva muchas frutas. Este ponche lleva... ¿qué tanto lleva el ponche? Pues lleva la piña, Piña. lleva la manzana, lleva guayagua, lleva caña. Pasas también. Ajá, pasas. Caña, Manzana. Manzana. Se pone el color de eso, de guayaba. La hoja sí, la flor de Jamaica. También se le echa un poquito de flor de Jamaica. Fuego es fuego. Qué bárbaro. Ay, perdóneme, María Ramos, discúlpeme. Miren, si ustedes pueden, vayan y hagan su asado, así improvisado, como les dije, nosotros ni planeamos esto, nada más así salió para ahorita. No, ya casi. Así salió ahorita, así.
Yo voy a tener que viajar hasta allá un día para que me hagas de comer, Berito. Marta. Oh, sí les cuento que una señora me contactó también que viene de lejos. Ella viene de lejos. Me ordenó 50 rellenitos para próximo sábado, creo, si no me equivoco. 50 rellenitos, 50 chuchitos y no sé qué más va a querer ella. Y dice, aprovechando que voy para Atlanta, si quiero que me hagas rellenito. Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Ah. Desde San Francisco, ¿quién me también a San Francisco? Julián, saluditos. Salúdame, Vero, me encantan tus videos, bendiciones. Andrea, Lucy, Macario, saluditos, mamita. Achtil ish ayach junvero, achtil ayin junvero, ayinik tabash nule ish kuana. Atik ayon egito van hapko comida. Ay chocovejel. Yo quiero ponche, Angélica Alarcón. Tengo un video del ponche que hice el año pasado. Ahí está la receta si alguien quiere probarlo. Rebeca dice, hola a ti y a tus princesas. Salúdeme a Rebequita Esmeralda Juárez. Saludos, Rebequita. Mire, desde la casa de mi hermana te mando saluditos. Yo quiero ponche con una cañita, por favor. Ay, Lourdes Martínez. Pues yo creo que ya vamos a comer, mi gente. Ya los voy a dejar. Sí, ya vamos a comer, ¿verdad? Ahí ya veo la tortilla de aquí. Ay, Dios. Sí, ya lo volteó él una vez. Ya lo volteó. Si no, solo se está quemando la cosa. Ese tostado va a quedar bien rico. Sí, come. Sí, ya vamos a comer, ya vamos a servir entonces. Pues ya voy a cortar este video. Oh, hola Vero, te veo, pero lavando mis trastes, nomás oigo tus risas. ¿Quién dijo eso? Juli. Bueno, mi gente bonita, los voy a dejar entonces, vamos a comer. Gracias a Dios porque hay comida, ¿verdad? Gracias a Dios que Él provee. Así que cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima transmisión. Gracias por acompañarnos en en vivo de hoy. Casi no grabo a esta hora, pero pues hoy se me ocurrió porque dije, tengo que mostrarles esta fogata porque se ve muy bonita. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Vamos a tener música en vivo por Acción de Gracias, ¿ok? Si usted no tiene nada que hacer, ahí los espero a las 9 de la mañana en punto en Facebook y en YouTube también, ¿ok? Bueno, bye. Digan bye todos, bye. Bye.